Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, gozando de vuestra vida en la medida de lo posible. Y hoy me apetece compartir con vosotros unas reflexiones que llevo tiempo teniendo en mis adentros, que rondan por mi cabeza, y creo que es algo que nos toca a todos de cerquita. Porque más vivimos, más tiempo pasa y más pasado vamos acumulando. Y de esto no se escapa nadie. Y pensar en el pasado es algo muy interesante porque lo que acabo de decir ahora mismo ya está en el pasado. Y cada segundo que vamos viviendo en el presente, ahora mismo mientras estoy diciendo esto, va a añadir más cosas a ese pasado. Ya lo ha hecho más grande. Y esto hace que a la propia existencia, a la propia condición de existir, venga asociado el hecho intrínseco de que más pasado vamos acumulando y arrastrando. Y estaréis de acuerdo conmigo que nadie se puede escapar de esto. Porque más existes, más pasado cargas contigo. Y lo más curioso de todo esto es que cuando cargamos con el pasado, cuando vivo bloqueado en él, en mi presente, pues estamos impidiendo que ese pasado pueda pasar, válgame la redundancia. Las deudas emocionales, por ejemplo, hacia uno mismo es un ejemplo de ello. Los reproches, los remordimientos, el sentimiento de vergüenza, cuando te dices internamente es que lo podría haber hecho mucho mejor o qué mal lo hice, desde el sentimiento, por ejemplo, de culpabilidad o de insuficiencia. Y esto puede llegar al extremo porque a veces uno se siente culpable incluso de existir. ¿Ok? Vivir bloqueado en el pasado también se manifiesta desde esos hábitos que nos persiguen, por ejemplo, las costumbres, las creencias negativas sobre uno mismo o distorsionadas sobre la propia vida. ¿Sí? Las heridas de infancia emocionales, ¿no?, que todos llevamos dentro, los traumas, la propia neurosis, pues todo esto son manifestaciones de que el pasado sigue en el presente, bloqueándolo, porque no estoy pudiendo o sabiendo poner una distancia o una buena distancia emocional en relación a ese pasado, que es justamente lo que me va a permitir estar en el presente. Es decir, aprender a vivir con nuestro pasado, saber vivir con el pasado. Y esto no va de aprender a olvidar. Esto no se arregla desde esta postura. Y esta es mi opinión personal. Hay cosas que sí, que se pueden olvidar, pero hay cosas que no. Porque sería, para mí, una conducta tóxica hacia nosotros mismos, olvidar, ¿no? Sería como normalizar la amnesia hacia lo negativo. Y porque justamente no olvidar eso que nos pasó es lo que nos puede permitir vivir en el presente con dignidad y con sabiduría. ¿Por qué todo no se puede olvidar? Porque la definición propia de pasado es lo que no ha pasado. Es lo que persiste indefinidamente en el tiempo. Es lo que vuelve en forma de pensamientos reminiscentes. Es lo que se va quedando en nuestro inconsciente. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es aprender a vivir con nuestro pasado. Y para hacer esto, el primer consejo, el primer tip que te voy a dar es dejar de intentar olvidarlo. Deja de intentar olvidar tu pasado. Porque cuanto más lo intentes olvidar, más fuerte lo vas a hacer, más conexiones sinápticas creas con ese evento que quieres olvidar. Es como que le das más fuerza. Esas frases del crecimiento personal, ¿no?, del estilo suelta tu pasado, déjalo ir, ¿no?, esa ilusión posmoderna en la que yo he estado muchas veces ahí metido en ese culto de suelta tu pasado para vivir tu presente, pues para mí ahora es como darle la espalda a ese pasado. Y se ha demostrado que más intento evitar pensar en un evento, en un recuerdo, en una vivencia, más se genera lo que se llama el efecto rebote, que hará que tenga flashbacks más recurrentes o sueños o pesadillas sobre eso que pretendo olvidar o que estoy reprimiendo. Y esto es una muestra de que nuestra psique está intentando encontrar como caminos inconscientes para poder expresar un dolor o un trauma que no está siendo reconocido, porque cuando intentas evitar algo, ese algo viene con más fuerza. Hay un ejercicio que uso mucho en terapia para ilustrar esto que estoy diciendo ahora mismo. Así que os voy a pedir que pongáis en marcha todos vuestros recursos cognitivos para que no me imagines con una nariz roja de payaso. Por favor, no me imagines con una pedazo de nariz roja de payaso aquí. No lo hagas, ¿vale? No me imagines así.
¿Ves cómo es difícil? Seguro que incluso algunos de vosotros me habéis puesto una peluca o un gorro. Segurísimo. Y claro, evitar pensar en la persona que nos hizo daño, que nos traicionó, que nos partió el corazón, evitar pensar en esa persona que murió, evitar pensar en ese accidente que tuvimos, puede que funcione a corto plazo, pero es una ilusión, porque va a volver con más fuerza. Es como para un adicto estar como 2 días sin consumir, desde la represión de su conducta, intentando negar o controlar sus pensamientos o emociones. Así, ¿eh? Si solo empleamos esto, la disciplina, para dejar de consumir una sustancia, la persona al final, no todo el mundo, ¿vale? Pero normalmente a medio plazo uno vuelve a consumir. Porque el problema de raíz no está siendo trabajado. Esa carencia, por ejemplo, de figura paterna, que está muy ligada a las adicciones, no está siendo reconocida por la persona. Por lo tanto, reprimir, negar, no es funcional a largo plazo. Y es más, puede provocar un efecto rebote de la leche. Es como cuando te dices, mira, no me voy a comer ese bollito de chocolate. No me lo voy a comer. Y al día siguiente tu mente se busca una excusa para comerse 4 de golpe. Porque el efecto rebote es el pasado que vuelve a ti disfrazado de compulsión, de obsesión, de rumiación, de miedo, de inseguridad, de lo que sea. Y lo peor de todo es que ese pasado vendrá de una forma mucho más violenta a causa de esa evitación que hemos puesto en marcha. La amnesia selectiva traumática es otro ejemplo de ello. La persona se olvida del evento en cuestión, tiene una gran laguna que puede durar hasta 20 años, pero de un día para otro, pum, vuelve y de forma muy agresiva. Entonces aquí la cosa es tener en cuenta ese efecto rebote y actuar para que no suceda justamente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues lo primero es dejar de huir de ese pasado y aprender a sostenerlo, aprender a observarlo y a reconocer todo lo que nos pasó. Atreverse a visitarlo sin retraumatizarse, como si fuéramos un observador que está de visita. Porque existe una gran diferencia entre revivir nuestro pasado, que es cuando te retraumatizas o cuando te quedas ahí enganchado en él, o visitar nuestro pasado. Porque en la visita hay más distancia emocional. Visitar es observar y reconocer nuestro pasado. Nos permite acogerlo y gestionarlo en el presente, que es lo que realmente nos importa aquí, porque el pasado no lo puedes cambiar, pero sí que lo que puedes gestionar ahora, en tu presente, es ese pasado con todas las herramientas que a día de hoy posees, que son más de las que tenías en ese momento del evento. Y lo segundo a hacer es atreverse a intervenir en su pasado, recomponerlo, como hacen muchas personas reminiscentes. Porque muchas de esas personas no solo aceptan su pasado y ya está, sino que lo recomponen de una manera mucho más adaptativa. Y eso se puede hacer gracias a la plasticidad de nuestro cerebro, que es una maravilla de la ingeniería de la naturaleza. Una obra de arte, porque si lo piensas bien, rebozarse en el pasado, quedarse anclado ahí, es lo que nos está haciendo daño en la vida, porque nos impide vivir en nuestro día a día con tranquilidad, con calma. Entonces, ¿cómo se recompone el pasado? Te estás preguntando. ¿Cómo se interviene en él desde el presente? ¿Cómo hacer esto? Pues existe una técnica que hoy quiero compartir con vosotros, que es lo que hacen muchos reminiscentes centrados, que se llama la recapitulación creativa del pasado. Recapitular todo su pasado desde un lugar de creación, desde un lugar creador, de creatividad, que es lo que nos va a permitir mirar hacia adelante justamente. Ir hacia atrás para tomar un gran impulso hacia adelante. Girarse atrás para pillar carrerilla e impulsarse con más fuerza hacia el futuro. Es un poco lo que he hecho yo, por ejemplo, con mi proyecto profesional. Primero fui atrás, miré mis heridas, las reconocí, las sané como pude, de la mejor manera posible, y sigo en ello, de alguna manera. Y eso es lo que me permitió crear todo esto, crear mis talleres, mi canal, mi nueva estructura de pensamiento, escribir los 50 libros que nunca voy a publicar porque nunca quedan perfectos para mí, pero este es otro tema que me estoy trabajando personalmente. Y es un ejemplo de intervenir en nuestro pasado, hablar desde nuestra herida, por ejemplo, siendo consciente de que hablamos desde ahí.
y no desde un lugar neurótico, que es cuando no somos conscientes de ello. Porque vivir con nuestro pasado no es estático, no es como hacer una línea de vida. Vivir con el pasado tiene que ver con el movimiento, desde nuestra verdad, desde nuestra identidad, desde nuestra percepción subjetiva de las cosas y aprender a ser fiel a eso. Me giro hacia mi pasado para observar y reconocer la fragancia interior de mi subjetividad. Queda bonito esto, ¿eh? Cuando estuve en esa relación tóxica con tal persona, ahí no huelo la fragancia interior de mi subjetividad. Ahí no me reconozco. Cuando hice aquel viaje con ese amigo, ahí sí que aprecio mi fragancia. Con eso sí que resueno. ¿Veis por dónde voy? Porque esa fragancia tiene que ver con mi singularidad. Y es en el pasado donde voy a ir a recapitularlo, esa fragancia de mí mismo, para traerla a mi presente y empezar a moverme desde ese lugar con convicción y fidelidad. Porque solo podemos ir hacia adelante desde esa fidelidad hacia nuestra propia fragancia, que mi pasado me hace llegar. Y todos podemos hacer esto, ¿eh? Recapitular nuestro pasado para crear nuestro presente. Y poder decir con dignidad, soy quien soy por mi pasado, pero no solo por eso, porque el pasado no me define. Pero reconocer que hoy estamos pudiendo llenar ese botecito de perfume con mi propia fragancia, que es única en el universo, gracias a esa recapitulación, pues ¿qué queréis que os diga? Para mí, pues no se me ocurre una manera más bonita de honrar nuestra vida que agradeciendo a nuestro yo del pasado de que lo hizo muy bien. Como diciendo, mira en qué nos hemos convertido. Lo hiciste muy bien. ¿Sí? Y no es borrando nuestro pasado que inventaremos nuestro porvenir, sino desde esa recapitulación y transformación, que es lo que hacemos con EMDR, por ejemplo. ¿Ok? Viajar a un lugar determinado de nuestra memoria para reconstruir nuestra historia desde un lugar mucho más adaptativo. Esto es retrabajar el pasado. Esto es lo que en neurociencia se llama el proceso de reconsolidación de la memoria. Utilizar la memoria de trabajo, esa ventana que nos da de 5 horas, para transformar la memoria a largo plazo, para transformar recuerdos traumáticos en recuerdos adaptativos, para que ese nodo de trauma se pueda conectar a una red mucho más amplia. Y usando EMDR, el cerebro lo hace por sí mismo, no tienes que hacer nada más, solo usar la técnica. ¿Okay? Pero hay otras herramientas donde sí que se puede intervenir. Por ejemplo, eso es lo que hacemos en el trabajo de sanación de las heridas de infancia. Proveer a esa estructura de infancia de los recursos esenciales para satisfacer las necesidades emocionales que no fueron satisfechas en ese momento traumático, por ejemplo. ¿Sí? Es una salida y una herramienta que para mí es maravillosa para curar esas heridas emocionales. Que por cierto, aquí lo meto, este año me voy a México por primera vez en mi vida para hacer mi taller Volver al Niño para sanar el adulto. Así que si te interesa, puedes escribirme al siguiente correo que te estará por aquí con el asunto Taller México. Así yo sabré si estás interesado o no y podría enviarte toda la información pertinente al taller cuando sepa la fecha exacta y el lugar exacto donde lo voy a hacer, que aún no lo tengo muy claro. ¿Vale? Pero será ya para en enero o febrero del año que viene. Y sí, tenemos todo el derecho del mundo a olvidar, es verdad. Porque a veces, solo olvidando, desde una amnesia intencionada, es como podemos seguir con nuestra vida con cierta dignidad. Porque a veces tenemos que olvidar para poder recordar lo esencial. Es verdad. Pero llega un momento en que tenemos que afrontar el pasado, por muy difícil y por muy carente que éste sea. Porque solo así podemos vivir en paz en el presente y proyectar un futuro de bienestar. Decía Buda en una de sus 4 verdades, el sufrimiento forma parte de la condición humana. Si solo deseamos evitar confrontar las experiencias dolorosas, no hay manera de emprender el proceso de sanación con uno mismo. De hecho, negarte a ello, decía él, prolonga un sufrimiento innecesario. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo un poco complejo de
de expresar sobre todo, espero que se haya entendido. Si te ha sido de utilidad, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas que sientas que este vídeo le pueda resultar útil en su actual proceso de vida. Te animo a que te suscribas a mi canal y nada, nos veremos seguramente, si todo va bien, la semana que viene. Un fuerte abrazo.